Teresa Ribera, todavía vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, se ha visto obligada a interrumpir su agenda de preocupaciones y sus miras en Bruselas, donde parece acariciar un futuro como comisaria europea para dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Comparecencia que acaba de comenzar hace apenas unos minutos para detallar su gestión durante la Dana, que se ha cobrado la escalofriante cifra de 227 vidas humanas. Ribera se ha tenido que enfrentar a las preguntas de la oposición mientras sigue encarada a la realidad, que plantea muchas más dudas y muchas más cuestiones. Este desastre natural parece tener un nombre propio, el del Barranco del Pollo. Es conocido por su peligrosidad, que tras las lluvias torrenciales ha dejado una huella devastadora. La pregunta está clara y es la de cuál ha sido el papel del Ministerio de Ribera en prevenir esta tragedia, y hasta el momento el silencio y la inacción han sido las únicas respuestas. Ribera, en lugar de asumir responsabilidades, ha echado mano del manual político más desgastado y más manido: culpar al gobierno anterior. Señala que durante la etapa de Mariano Rajoy no se atendió adecuadamente al mantenimiento de ese barranco. Sin embargo, los datos contradicen su intento de esquivar responsabilidades. En 2020, ya bajo su gestión, Ribera respondió en el Congreso que no era posible intervenir en el barranco porque ello resultaría, y cito textualmente, manifiestamente incompatible con los objetivos de conservación y protección de la naturaleza. Es decir, el entorno era prioritario hasta que llovió. Lo irónico y lo trágico es que el Barranco del Pollo tiene un historial que habla por sí solo. Más de 100 inundaciones registradas en los últimos 250 años. No se trata de un fenómeno inesperado ni tampoco de una sorpresa climática. Es una bomba de relojería que Ribera conocía bien y que en su condición de ministra tenía obligación de desactivar. No es que faltaran las alertas. La Confederación Hidrográfica del Júcar presentó hasta 3 solicitudes para abordar los problemas hidrológicos del barranco. Una de ellas en noviembre del año 2022, que seguía esperando respuesta mientras las lluvias seguían cayendo. A pesar de disponer de 6 años de gobierno para actuar, el Ministerio de Transición Ecológica no implementó protocolos de alerta homologados en la zona. En lugar de soluciones, se ofreció una mezcla de burocracia, ecologismo malentendido y desidia administrativa. Cuando finalmente ocurrió lo previsible, ese desbordamiento, la tragedia encontró un escenario perfecto: municipios del área metropolitana de Valencia convertidos en el epicentro del desastre, con viviendas y vidas arrasadas, y un gobierno con las manos vacías de acciones, pero cargado de explicaciones endebles. Ribera no solo ha sido señalada por la oposición, su ausencia en el debate político ha sido clamorosa. Mientras la catástrofe tomaba forma, su atención parecía más centrada en su proyección internacional que en su cartera ministerial. La tragedia, sin embargo, la ha alcanzado y no hay discurso que tape 6 años de inacción. Hoy Ribera se está enfrentando a la Cámara Baja y también a sí misma. Aunque observando el guión de los últimos días seguiremos escuchando tecnicismos y el mismo argumento de que esto viene de lejos. 6 años han sido los de Ribera en el gobierno, 6 años de inacción y de palabras huecas. Muy buenos días, comenzamos este miércoles 20 de noviembre aquí en Dando Caña, celebrando en el santoral del día de hoy San Edmundo Rey. Es miércoles, toca mirar hacia el Congreso de los Diputados. Desde las 9 en punto de la mañana se celebra la sesión de control al Gobierno, que ha terminado ya, para dar paso a lo que están viendo en sus pantallas: la comparecencia de Teresa Ribera, con esas explicaciones de su gestión o no gestión para algunos acerca de la gota fría que ha asolado la Comunidad Valenciana, pero que también ha dejado víctimas mortales en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Se lo estaremos contando aquí en directo. No solo les contaremos qué es lo que está diciendo en estos momentos Ribera, sino que también analizaremos las responsabilidades. En el día de hoy volveremos a irnos, serán apenas unos minutos, en directo hasta la Comunidad Valenciana para conocer de primera mano, 3 semanas después, cuál es la situación en sus calles, conocer los testimonios y estar contándoles lo más cerca posible qué es lo que está pasando allí después de semanas y semanas de tragedia, y una situación además que va a ir para largo, aunque también tendremos espacio para hablar de otros asuntos que van más allá de lo político y que van más allá de nuestras fronteras, porque en el día de ayer podíamos observar con inquietud las imágenes de muchos agricultores con tractores en la frontera con Francia tirando el vino español en protesta a esos acuerdos con denominados Mercosur, aquellos en los que se benefician
los agricultores y los productos extranjeros y no a los comunitarios. Se lo contaremos hoy aquí, así que se avecina un programa muy interesante. Quédense con nosotros en estas próximas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de José María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, con unos antecedentes muy así. Ayer, sobre las 10:30 de la noche, aún se decía que Teresa Rivera no compadecía en el Parlamento, sino que en su nombre iba a Álvarez, lo cual no dejaba de ser una cosa curiosa, y parece que en la web de Moncloa salió, o donde lo manden, hacia las 10:30 o así, que aparecía Teresa Rivera, porque claro, si no llega a aparecer ya era alucinante. Yo esta mañana he intentado seguir el pleno a través de Radio Nacional. Imposible, ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, solo tiene 5, ninguna ha dado al pleno. Yo no lo he conseguido enganchar. Y como estaba en el tren... A partir de ahora te enviaré yo el enlace donde puedes ver el pleno. Pero sí, pero como estaba en el tren, pues ya no me ha dado tiempo a hacer inventos de irme al canal parlamentario y todo eso, sí. Porque una vez en el tren hay que estar muy al tanto a ver qué pasa, ¿no? Pero, en fin, esos son, diríamos, una especie de antecedentes. Cuando he conseguido, la parte que he conseguido ver el pleno, yo me he quedado impresionado por la vicepresidenta primera, creo que se llama esta chica andaluza, con tanta gracia que tiene, que a la pregunta, no sé exactamente qué impuestos puede subir, la respuesta ha sido el PP ha hecho. Entonces no acabo de entender eso. Supongo que tiene ya un interés en ser oposición y va haciendo un cursillo, ir aprendiendo a cómo hacer oposición para cascar al PP, porque realmente eres de psiquiatra. O sea, y por cierto, la presidenta no le llamó la atención por contestar cosas que no debía en absoluto, ¿no? Lo mejor que he oído, porque he oído muy poco sobre Teresa Rivera, es que era una vicepresidenta ausente. Creo que eso la califica bastante bien. O sea, ha sido ausente, ¿no? Y también otra cosa que es interesante recordar, que no sé si se lo ha recordado al PP, porque le han recordado bastantes cosas en la parte que he visto yo, que ha sido muy poca, ¿no? Es que, claro, si esa señora cree, porque parece que cree, porque lo ha declarado muchas veces, en la emergencia climática, que creen ella y 4 dogmáticos más, pasados de rosca y sin ningún fundamento científico, pero eso es aparte, si cree tanto en eso tendría que haber hecho algo para prever lo que iba a pasar si pasaba esto, porque según ella va a pasar eso. Entonces ya se ve que la emergencia climática en manos de los climatistas estos no tenemos ningún futuro, porque no piensan en mover un dedo. Eso sí, las plantitas están contentas, algún que otro pájaro también, y supongo que las mariposas también, ¿no? Y otra cosa que me gustaría decir como muy rápido es que no sé por qué el PP no acaba de entender que todo lo que le arrea Mazón el PSOE es muy fácil volvérselo como boomerang al PP, porque si Mazón hizo el ganso, hombre, pues es evidente que Pedro Sánchez, Teresa Rivera, Marlaska y no sé si me dejó algunos, pues lo hicieron igual o más. Con lo cual, no sé cómo no simplemente con rebotar la pelota ya tendrían la sesión de control resuelta. Pero en fin, cada uno hace lo que puede o lo que quiere. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Ignacio de Oces, muy buenos días. Buenos días. Buenos días también Arturo Moreno. Hola, buenos días. En último lugar está con nosotros Polonia Castellanos. Muy buenos días. Pues si os parece, empezamos por lo más inmediato, que es esa comparecencia de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Estaba previsto para hoy, era una de las condiciones por las que el Partido Popular también ha bloqueado, o por lo menos suspendido temporalmente, esa votación, el hecho de que Teresa Rivera pudiera sentarse de forma definitiva como comisaria europea en Bruselas. En estos momentos se está produciendo esa comparecencia en la que les contaremos enseguida qué es lo que está diciendo, para hacerles un breve resumen y para no tener que escucharnos todos los minutos, aunque también esta misma mañana la propia Cámara Baja ha tenido que enfrentarse a 2 diferentes cuestiones de la oposición, en la que le han preguntado por su gestión de la DANA y en las que su respuesta ha ido directa a mirar hacia Mariano Rajoy. Hay personas que asumen responsabilidades, hay personas que remodelan su gobierno y hay personas que lo que hacen a los responsables es intentar promocionarlos en la Unión Europea. Son 2 formas distintas de practicar la política. Hay gente que asume errores, que acepta que las cosas se pudieron hacer mejor, que pide responsabilidades a su gobierno y que lo refuerza, y hay otros que se ausentan, que se van de nuestro país, que no comparecen en el Congreso y además que intentan promocionar a la única responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Meteorológica. Yo estoy convencido que Teresa Rivera va a hacer una comparecencia extraordinaria, como es ella, como ha sido ella como ministra y como va a ser ella como comisaria.
Estas eran las reacciones desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista antes de que diese comienzo esa sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja. En esas cuestiones, esas declaraciones que no hemos podido mostrarles, Teresa Rivera decía que ese abandono del Barranco del Pollo venía directamente desde el gobierno de Mariano Rajoy, como si ella además no hubiese estado 6 años al frente del Ejecutivo. Pero en fin, vamos a ver en directo qué es lo que está diciendo Rivera en estos momentos. Soluciones de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua mediante un bypass, 2 bypass, uno sobre el Barranco del Pollo y otro sobre el Barranco de la Horteta, para permitir seguir derivando el agua del Júcar hasta la potabilizadora de Manises. Además, hemos iniciado actuaciones de emergencia en materia de restauración del dominio público hidráulico, enormemente dañado, como pueden imaginar. Actuaciones de restauración y reparación de los daños causados por las avenidas de agua y el viento en infraestructuras hidráulicas en las márgenes de los ríos, limpieza, retirada de tapones, reparación de desagües, de colectores, sifones y drenajes que prevengan las consecuencias ante futuras avenidas. Y permítanme recordarles, los colectores están destrozados. Se requiere una reconstrucción muy importante de toda la infraestructura hidráulica. Actuaciones de reparación en paseos fluviales y márgenes de los ríos que afectan a otras estructuras colindantes. Y hemos procedido a hacer una valoración preliminar de los daños en el dominio público hidráulico de la demarcación. La reparación del canal Júcar-Turia, la reparación del canal del Campo del Turia, la recuperación de las estaciones de los sistemas de alerta e información hidrológico, 3 grandes áreas de trabajo ya en ejecución, la reparación del canal del Magro, la reparación de la presa de Forata, el acondicionamiento de cauces, la reparación de motas del Júcar, los encauzamientos, la reposición de colectores, con la primera fase iniciando los trabajos esta misma semana. Igualmente, trabajamos para desarrollar actuaciones de emergencia en el ámbito de la restauración hidrológica, forestal y ambiental, incluyendo una reserva de una partida importante para la recuperación de la Albufera tan pronto como sea posible. Además, el Ministerio está trabajando en la restauración de las playas afectadas por la Dana, incluyendo la retirada de todo tipo de restos de manera adecuada. Todas estas que se unen a las medidas incluidas en el Decreto Ley 6/2024, aprobado por Consejo de Ministros el pasado día 5 de noviembre, declarando como esencial el servicio de recogida y gestión de residuos, disposiciones de suspensión de procedimientos de traslado de residuos, comunicaciones previas y obligaciones de separación para facilitar la tarea. Excepción en el cumplimiento de las exigencias en materia de vertidos contempladas en la legislación de aguas o apoyo, decía antes, en la gestión de lodos y residuos, donde seguimos activos. Por otra parte, estamos articulando ayudas por valor de 500 millones de euros ampliables a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración. Ayudas que han de servir para restablecer cuanto antes el buen funcionamiento de las 123 estaciones de depuración de aguas residuales dañadas por la Dana, la mayoría de ellas funcionando en precario y necesitando actuaciones de mejora muy importantes para garantizar el servicio en medio plazo. Adicionalmente, el Decreto Ley 7/2024 del día 11 de noviembre incorpora la exención del canon de control de vertidos a los titulares de autorizaciones de vertido al dominio público hidráulico en los municipios afectados, la exención del canon de regulación y de la tarifa de utilización de agua a los usuarios que han sufrido. La acaban de escuchar. Teresa Rivera defiende su gestión del desastre y achaca el mal estado del Barranco del Pollo al gobierno anterior, al ejecutivo de Mariano Rajoy. También hace apenas unos minutos ha respondido al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, asegurando que nunca hubo apagón informativo en la Confederación del Júcar. Ha negado que se produjese ese apagón y denuncia que las responsabilidades están en Carlos Mazón y no, como pretende el Popular hacer ver, si en el gobierno nacional. En fin, durante estos últimos días ha hablado mucho de Teresa Rivera, a pesar de que Teresa Rivera no estuviese en ningún momento al frente de la gestión y de los trabajos que había que hacer en la Comunidad Valenciana, porque sus preocupaciones, Marian Vallejo, muy buenos días, estaban en Bruselas, ¿no? Muy buenos días, Alba. Así es, el sueño de Teresa Rivera de ser comisaria de la Unión Europea sigue por ahora en la cuerda floja. Su nefasta gestión de la Dana es el principal motivo. Hoy en el Congreso de los Diputados, como hemos visto, está dando explicaciones por su papel, pero su atención sigue en esa Comisión Europea. Los del Partido Popular ya bloquearon su nombramiento hace una semana y los socialistas amenazaron con tumbar a todos los comisarios si ella no conseguía serlo. Pero ahora ha habido un giro. Los socialistas europeos estarían dispuestos a apoyar a Raffaele Fitto, el candidato de Giorgia Meloni,
a vicepresidente ejecutivo responsable de cohesión y reformas. Un sí a cambio de otro sí para Rivera. De hecho, ayer en rueda de prensa con motivo de la cumbre del G20 fue exactamente lo que defendió Sánchez. Y también reconoció la importancia, por ejemplo, de España, que, en fin, afecta a la vicepresidenta Teresa Rivera, y en segundo lugar, lo que nos dicen los tratados, y los tratados lo que dicen es que todos los países tienen derecho a tener un comisario o comisaria. Por tanto, es que es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va, y todos los países miembros de la Unión Europea tienen derecho a contar con un comisario o con una comisaria. El objetivo común es que se conforme el nuevo gobierno europeo el próximo día 1 de diciembre. De hecho, Pedro Sánchez estaría aprovechando ese viaje a Brasil con motivo de la cumbre del G20 para defender a su candidata a comisaria, Teresa Rivera. Pero desde el Partido Popular siguen con su negativa. Ya han transmitido a Europa que no les importa romper con Ursula von der Leyen porque lo que les preocupa, dicen, es estar a la altura de España. Aunque desde Génova no confirman si von der Leyen y Fijo han hablado de esta cuestión, sí que aseguran que la presidenta de la Comisión conoce de la negativa del líder popular de nombrar a Teresa Rivera como comisaria. Gracias, María. Enseguida volveremos a ir con esa señal que nos llega en directo desde el Congreso de los Diputados, pero desde luego parece más que evidente que lo que está intentando hacer Teresa Rivera es escurrir el bulto y mirar hacia el pasado como si no hubiese estado al frente del Ejecutivo ni ella fuese la máxima responsable de esta tragedia. Así es, Alba, vamos a ver. Hemos pasado de la dejadez absoluta a la desfachatez absoluta. De la dejadez, porque Teresa Rivera lleva sin comparecer ante el Congreso de los Diputados desde el miércoles 26 de junio y es una obligación constitucional el control al Gobierno. Luego también sabemos que cuando estaban ocurriendo las desgracias ella estaba estudiando su examen y ahora llega al Congreso de los Diputados y con esa desfachatez dice que la culpa no es suya sino del Gobierno anterior. Yo no dudo que el Gobierno anterior tenga también responsabilidades, pero es que lleva 6 años de ministra. Sabemos que hay 900 millones de euros de fondos europeos que no se han destinado a encauzar precisamente el Barranco del Pollo, que cuesta además simplemente 250 millones, es lo que está estimado. Ayer, ¿cuánto dinero anunció Sánchez para intentar paliar la pobreza? En 400 millones. 400 millones de euros. Pues ahí lo tenemos. Es decir, es absolutamente de broma todo esto lo que está sucediendo. Esta señora, en fin, yo no sé si es que están locas. Y también ves al Partido Socialista, a los diputados, como aplaudidores. Eso, todo, la culpa es del gobierno anterior. Pero vamos a ver, si ellos creen en ese fanatismo climático y que va a haber tantas desgracias, ¿cómo no han adoptado las medidas necesarias y oportunas precisamente para paliar y prevenir estas catástrofes? Nada de autocrítica, jamás hacen autocrítica. Nunca el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que la culpa de algo sea suya. Se acercan absolutamente a la divinidad. Pero hay otra cuestión. Es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista están a la limón, es decir, tienen más o menos las mismas ideas, porque comparten el ecofanatismo. Y es verdad que como consecuencia de esta desgracia, el Partido Popular dice, esta señora no puede ser comisaria. Totalmente de acuerdo, no puede serlo, pero tampoco podía serlo antes. Que al final Úrsula es del Partido Popular Europeo y es la jefa. Y si ahora el Partido Popular Español amenaza a Ursula von der Leyen con salirse del Partido Popular, pues que rompan. Me parece bien. Si tampoco hay que amenazar. Si se siente, claro, es que Polonia. Esta es una de esas ministras que nadie conocía, como la mayoría de los ministros. Yo creo que a la mayoría nadie les conoce. Solo te das cuenta de que existen cuando de repente la arman. Y es cuando nos vamos dando cuenta de que existen estos ministros. Y esta señora no solamente es que no haya hecho nada, sino que lo ha hecho mal. Porque lo que ha ido saliendo a la luz es que el gobierno de Zapatero había un proyecto para tratar de evitar esto, que es un fenómeno que se repite. Es decir, no es que sea algo imprevisible, no es que es una dana, no, es que es una gota fría o es una riada que se repite de forma sistemática. Entonces, había un proyecto para tratar de salvaguardar esto y en 2004 Zapatero lo eliminó.
es que además, con la excusa del cambio climático, que recordemos además que el cambio climático forma parte de esa Agenda 2030, que no va a favor de la naturaleza, sino que va en contra de los humanos más bien, y que promueve el aborto, promueve la eutanasia, y etcétera. Entonces, con la excusa del cambio climático, en 2023 hubo una instrucción del Gobierno de intervención mínima en los cauces y de no limpiar estos cauces, que ha sido otra de las causas que han agravado esta riada o esta gota fría que se repite sistemáticamente. Es que además, con las tan manidas leyes de memoria histérica o democrática, como queramos llamarlas, es que se han derribado azudes. Entonces, no solo es que no se haya hecho nada, porque sí que se ha hecho, pero se ha hecho tan mal que se ha favorecido lo que ha pasado, y por eso tiene que haber una responsabilidad penal de los responsables. Claro, nosotros hemos puesto una querella, hemos puesto a todos, hemos puesto al señor Marlaska, hemos puesto a Pedro Sánchez, hemos puesto a Teresa Rivera, hemos puesto al señor Mazón, porque aquí lo que pasa es que se van pasando todos la patata caliente, pero aquí cada uno tiene su margen de responsabilidad que va en el sueldo. Entonces, cada uno que responda con lo suyo. No me vale que el PP se pase la patata al PSOE y demás. No, aquí todos tienen responsabilidad. Habrá que ver en qué medida cada uno es responsable y, por supuesto, eso iba en el sueldo, que ahora cada uno cargue con la responsabilidad que tenía y que sea condenado por ello. Arturo. Sí, bueno, yo quizá la imagen que podía sintetizar un poco la situación política es un gobierno y casi una clase política sentada al borde del barranco del pollo, ¿no? Es decir, no es solamente una cuestión ya vinculada al tema hidráulico, sino pues un gobierno nacional, que también indudablemente que no me puedo olvidar que otros gobiernos también han podido tener responsabilidades, porque si no sería engañarnos independientemente de nuestras preferencias, ¿no? Entonces yo creo que en general este país está sentado al borde del abismo, ¿eh? Por eso quería sintetizarlo un poco con eso, un país sentado al borde del camino del barranco del pollo, ¿no? En segundo lugar, hombre, vamos a remontarnos a una cosa evidente, es decir, esto empieza a hacer aguas hace ya mucho tiempo, ¿no? En el 2000, y nunca mejor dicho, en el 2002, con el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, que nunca se aplicó, porque bueno, todos sabemos lo que pasó en España en el 2004, y que dos socialistas, uno en Cataluña, que era Pascual Maragall, y otro en Aragón, que era Marcelino Iglesias, que no sé, me imagino que a lo mejor que los más viejos del lugar que le recuerdan, dijeron que del Ebro no iba a salir una gota de agua, ¿no? Entonces, indudablemente, pues, lo que hizo Zapatero fue, en el primer Consejo de Ministros, hizo dos cosas: cargarse el Plan Ideológico Nacional, o sea, suprimirlo, decretar su desaparición, y en segundo lugar también la Ley de Calidad en la Enseñanza, que fue en el gobierno de Aznar, y concretamente era ministra Pilar del Castillo, dejarla inaplicable, ¿no? Es decir, dejar el reglamento, bueno, pues de alguna forma en disolución, y con lo cual se acabó. O sea, dos reformas estructurales que habían sido importantes para este país quedaron pues en el baúl de los recuerdos, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro en Teresa Rivera son dos cosas. Primero, que tiene una competencia muy clara, es decir, en las competencias como vicepresidenta del Gobierno y a cargo de esta cartera era la gestión directa del dominio público hidráulico, que significa las cuencas y el agua. Y esta señora, indudablemente, ha incumplido o ha tenido una actuación absolutamente lamentable en lo que era materia absolutamente indubitada de lo que es su cartera ministerial, ¿no? Con unos errores verdaderamente también... Perdón. Antes de seguir comentando, sí, porque esta es una noticia de última hora que es necesaria para el debate que estamos manteniendo, sí, contarles que el Partido Popular Europeo ha acordado con los socialistas y liberales votar a favor, atención, del gobierno de Ursula von der Leyen, con Teresa Rivera incluida. Ahora lo comentamos, les amplio la información. Nos vamos en directo hasta Catarroja con nuestro compañero Gabriel Serrano, que se encuentra durante toda la mañana sobre el terreno, porque esta misma mañana hemos podido conocer desde allí que se ha ampliado el dispositivo de ayuda de Aragón en Catarroja, aunque quedan muchas semanas. Gabriel Serrano, muy buenos días de trabajo por delante. Muy buenos días, Salva. Como podéis comprobar, ahora mismo estamos en un parking de Catarroja, estamos en la primera planta y ahora mismo está completamente vacía porque han conseguido sacar todos los coches. Había 28 aquí, en la planta -1, que no podemos acceder ahora mismo, hay aún 13 coches, y estamos aquí justo también con Marga, que es una vecina.
Parece que tenemos un pequeño problema con esa conexión. De hecho, llevamos ya varios minutos desde el inicio de este programa intentando mantener esa conexión de forma estable con nuestros compañeros. Vamos a tratar de solucionarlo y volvemos a irnos sobre el terreno. Si os parece, compañeros, y si podemos hacerlo, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta comentamos esta noticia de última hora. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, son las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias. Volvemos con esa noticia de última hora. El Partido Popular Europeo votará a favor del gobierno de Ursula von der Leyen con Teresa Ribera incluida. Lo que acabamos de conocer es que el líder de los populares en Bruselas ha reunido esta misma mañana a su grupo y les ha dado la orden directa de votar la semana que viene ese nuevo colegio de comisarios propuesto por Ursula von der Leyen con la socialista Teresa Ribera incluida. Teresa Ribera, que por cierto ya ha terminado su comparecencia en el Congreso de los Diputados, ahora es el turno de los diferentes dirigentes políticos. Interrumpía antes a Arturo, así que le devuelvo. Sí, bueno, muchas gracias, Alba. No, estaba diciendo que los errores que ha cometido esta señora, que tenía atribuida una clara, como he dicho antes, unas claras competencias en su cartera, pues han sido muy importantes, ¿no? Porque la Confederación Hidrológica del Júcar o la agencia o la EMET, que dependen de ella absolutamente, ¿no? Y además partidas recortadas, como una muy concreta de 7 millones de euros en los presupuestos del 2021 en el Senado, que ella misma, al final decidió, o su grupo, de que esa partida no era, y que era precisamente para limitar los daños en el barranco del Pollo, ¿no? En cualquier caso, parece que no hay dinero nunca para nada, pero sin embargo hay dinero para dar una subvención a fondo perdido a una aerolínea venezolana como Plus Ultra, con personas de naturaleza chavista y con exceso de equipaje, ¿no? O hay dinero para rescatar Globalia y que Globalia a la vez te financie el máster de tu esposa, o hay dinero para comprar mascarillas a precio superlativo y sin pagar el IVA, ¿no? Quiero decir esto, ¿no? Entonces, es decir, hay aquí un ecologismo radical que está instalado desde hace mucho tiempo en el gobierno. Acordaros cuando Zapatero decía que la tierra no pertenece a nadie salvo al viento, ¿no? Y luego esta señora también, que un día es antinuclear en España y quiere cerrar 2 centrales nucleares ya en el 2027, y luego en la comparecencia en el Congreso, perdón, en el Parlamento Europeo se declara a favor de la moratoria, ¿no? Es decir, y en vez de dedicarse indudablemente a reparar los daños o invertir en infraestructuras que podían haber causado o evitado, mejor dicho, pues daños mayores en el barranco tal, pues lo único que hacen estos de izquierdas son hacer la ley de los huertos urbanos. Volviendo ya, y para cerrar el tema hombre, vamos a ver, cuando pides un pulso se te queda un poco cara de tonto, ¿no? Yo creo que es una cosa hay que dar quizá las batallas que se pueden ganar. Quizá ha sido un asunto que ha valido para opacar la gestión de la Generalitat Valenciana en todo esto, que también tiene su responsabilidad, aunque yo sigo pensando que la gran responsabilidad en una catástrofe nacional la tiene el gobierno nacional. Pero que toda esta movida, por decirlo de alguna forma, al final, ¿para qué? Es decir, para que al final se vote en bloque y con una moraleja muy llamativa, que es que el señor Sánchez ha pactado y ha respaldado a los políticos de la ultraderecha. O sea, que nunca lo voy a hacer. El señor Rafael Fito, que es del partido de Meloni, y el húngaro también, que es del partido de Orbán, son 2 señores respaldados explícitamente por el Partido Socialista de España y por los socialistas europeos, ¿no? Y entonces, bueno, como al final esto ha sido, como siempre, un cambalache, un enjuague, una componenda digamos, forjada en el último momento, pues yo creo que el pulso se ha perdido, ¿eh? Y todo lo que ha hecho el Partido Popular en estos días ha quedado en agua de borrajas. Naturalmente que tenía que haber censurado a Teresa Ribera, hoy la puede reprobar incluso en el Congreso,
pero es decir, lo que había aquí latente es un juego de poder donde el PP ha estado absolutamente ausente, porque el pulso del poder realmente era entre Weber y von der Leyen, ¿no? Es decir, ese es el pulso del poder, ¿no? Un Weber que quiere incorporar a las derechas nacionalizadoras al pacto, a un pacto europeo, y una von der Leyen que quizá quiere seguir siguiendo con las alianzas clásicas con socialistas, liberales y verdes, ¿no? y por supuesto los democristianos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí ha habido un pulso entre los dos, y el Partido Popular español ha sido al final un invitado de piedra, y se ha tenido que desdecir de lo que dijo el otro día, que nunca, con sus votos, Teresa Rivera sería vicepresidenta. No se entiende muy bien. Francas. A ver, muy rápido, porque la realidad supera la ficción continuamente, ya se ve, ¿no? Solo recordar una cosa, porque habéis hablado de Teresa Rivera, conocida señora, y ella misma decís que ha hablado de Rajoy. Hay que recordarle a esta señora, por si las moscas, que del 2005 al 2008 fue directora de la Oficina Española de Cambio Climático, época Zapatero, y que del 2008 al 2011 fue secretaria de Estado de Cambio Climático. Con lo cual, si la culpa del pollo la tiene la historia, ella forma parte de la historia incluso antes de Rajoy. Por cierto, el cargo de secretaria de Estado de Cambio Climático se creó para ella y se suprimió con ella, con lo cual ya se ve que tampoco muy eficaz no debió ser. Vaya. Muy rápido por el tema de europeo, muy rápido. O sea, está claro que si eso es verdad y el PP europeo es capaz de votar a esta señora, quiere decir que el PP español no pinta un pimiento en el PP europeo, una, y dos, que el PP europeo y el PP español y Feijóo y compañía son capaces de primar a una inútil, y además se suman a la agenda ideológica de la izquierda. Con lo cual, PP, vete a la... ¿Lo digo o no hace falta? No hace falta, creo que todos hemos entendido. Por cierto, contarles que esta misma mañana hemos podido conocer de primera mano, es una información que adelantaba el digital de Objective, como un juzgado ha abierto ya causa penal contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología, María José Rayo del Olmo, contra el secretario autonómico de Seguridad y también contra el máximo responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. En ese auto al que ha tenido acceso este digital, acuerda incoar esas diligencias previas de investigación después de una denuncia que se había presentado en los últimos días. En estos mismos momentos es el turno del Partido Popular en la Cámara Baja. Esther Muñoz está preguntando a Teresa Rivera si se compromete a dimitir si resulta que finalmente es investigada, una posición que anteriormente se conocía como imputada. En fin. Ya que has mencionado a Zapatero, de Zapatero también se hablaba esta misma mañana en la prensa, porque aquí ayer les estuvimos comentando cómo esa comisión de Hacienda estuvo secuestrada hasta altas horas de la madrugada porque el Partido Socialista era incapaz de prever si sus socios separatistas iban a apoyarles o no en las diferentes votaciones que se estaban produciendo, y se llegó a suspender esa comisión durante varias horas para así poder recabar esos apoyos. El Mundo publica hoy cómo el Partido Socialista llegó incluso a recurrir, después de pedir casi implorando a la diputada de Esquerra, tuvo que recurrir a Zapatero al filo de la medianoche, para aplacar a Junts sobre esa reforma fiscal. Esa misma mañana se le preguntaba por ello a diferentes dirigentes del Partido Socialista en los pasillos de la Cámara Baja. Patxi López era uno de ellos, decía que no conocía, que desconocía en absoluto esa información. Enseguida volveremos a irnos hasta el Congreso de los Diputados para ver qué es lo que están diciendo desde el resto de grupos parlamentarios, pero si os parece, vamos a seguir avanzando en los diferentes asuntos que también marcan la agenda y la actualidad y el debate de esta misma semana, porque esta misma mañana también hemos conocido en esa causa en el caso llamado Begoña Gómez, cómo se ha archivado la cuarta querella contra el magistrado Juan Carlos Peinado. Es la última y de las cuartas querellas que quedaba pendiente contra el juez, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que está investigando a la mujer del presidente del Gobierno por diferentes delitos. La mujer del presidente del Gobierno ha pedido además la grabación de las declaraciones de las últimas testificales que se han producido, y también ayer escuchábamos cómo el presidente del Gobierno reaccionaba al hecho de que el magistrado Juan Carlos Peinado procediera a investigar todas las cuentas bancarias en las que Gómez figurara
como titular, al margen de pedir también al registro civil ese certificado matrimonial con todas las anotaciones marginales que también aparecían suscritas en el mismo. Tiraba al presidente del Gobierno de ironía. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país. Y si el señor juez, el señor Peinado, pues quiere comprobar por escrito que Begoña y yo estamos casados, pues tampoco hay problema. El cerco judicial sobre Begoña Gómez se amplía. 6 meses después de la primera instrucción, el juez Peinado ha ordenado a la Policía Judicial que consulte la numeración de las cuentas bancarias de la mujer del presidente. Informaciones que no es la primera vez que solicita. Tan solo la Universidad Complutense de Madrid le remitió en su momento lo que ganaba la mujer de Sánchez, tanto por su máster como por su cátedra. Pero cabe aún la sospecha de que pudo recibir más dinero por parte de otras entidades. En una providencia que no aclara más cuestiones, el juez también ha pedido al registro civil una copia del certificado matrimonial de los Sánchez Gómez, acompañado, este es el detalle, de sus anotaciones al margen. Un paso más en la instrucción del caso con el que el magistrado quiere aclarar cuál es su régimen matrimonial, por gananciales o separación de bienes. El hecho de pedir las anotaciones al margen es importante porque de haber cambiado el régimen desde el momento en que se abrieran las primeras diligencias, ampliaría el frente judicial hasta el mismo Pedro Sánchez. En su escrito el juez amplía también las sospechas sobre la directora de Recursos Humanos del Instituto Empresa, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, que podría haber cometido un delito de desobediencia por no haber aportado al juez información sobre la cuenta en la que Begoña Gómez recibió sus ingresos por dirigir el Africa Center. El instructor del caso Begoña también ha reprendido a la Universidad Complutense por su negativa a ofrecerle información relacionada con el máster de Begoña Gómez. No ha detallado los alumnos que tenía, ni tampoco las cuentas, ni los currículum de los profesionales que colaboraban en su plan de estudios. No, muy rápido, es que 2 idioteces seguidas me sulfuran un poco. Entonces la idiotez... Y acaban con tus neuronas. Sí, voy perdiendo neuronas día a día y le comento que tiene un problema serio, ¿no? La portavoz del PP que está diciendo eso de que si se compromete la otra a dimitir si es investigada, ¿no? Al mismo tiempo que además el Partido Popular Europeo, sí, claro. Es que es incomprensible, resulta incomprensible. Yo creo que tendría que preguntar más, si la meten en la cárcel, ¿dimitirá? Por poner un ejemplo así un poco más ostentoso. Porque claro, es que es una gilipollez como un piano. ¿Cómo no va a dimitir si una señora la empapela a un juez? A ver que me lo expliquen. Y la segunda idiotez la dice un tal Sánchez cuando dice que el juez quiere saber si están casados. Somelón, que no es por eso, que te lo han explicado en el corte. Para saber si están en separación de bienes o un régimen de gananciales, porque si hay algún dinero ilícito afectaría también al propio presidente del gobierno, porque se estaría beneficiando de los negocios ilícitos de su propio. Pero es que es doctor honoris causa en económicas, no en derecho, ¿no? Pues fíjate. Supongo que es por eso que no de derecho no engancha ni el D, ni el E, ni el CHO. Yo creo que sobre todo lo importante es desde cuándo, porque ahí podemos ver hasta si podría haber un delito de alzamiento de bienes, llegado el momento. Pero claro, al final vemos el caso de Begoña Gómez, vemos el caso de su hermano, vemos el caso de su padre, que no sé si se está investigando ya, pero que su hijo, el señor Sánchez, les dio a dedo varios cientos de miles de euros durante la pandemia. Entonces al final lo que vemos es que todos los hilos van a desembocar al mismo ovillo, que es el señor Sánchez, ¿no? Y que al final, estando su familia inmersa en uno o en otro o en todos, es que al final él va a tener que estar investigado sí o sí, va a tener que estar imputado de alguna manera. Lo importante en este caso es no solo si están casados, que parece ser que sí, aunque llega el momento yo creo que sería capaz de decir que no, si le conviene, pero lo importante es ver desde cuándo. Y luego ver ese dinero, igual que ver el hermano, esas donaciones que hizo el padre, esas donaciones que hizo el padre que venían de las subvenciones que le había hecho Pedro Sánchez. Entonces es que todo al final confluye en la misma persona. Yo creo que Pedro Sánchez en el fondo es un cadáver político, creo que se está agarrando a la poltrona por un problema de vanidad y un problema patológico, pero creo que es un cadáver político. Creo que vendrá Feijóo, pero el problema de Feijóo es que el PP es conservador, porque conserva todo lo que ha hecho el PSOE. Entonces, ese es el problema que tenemos en España. O sea, que no resolveremos nada. Nada. Arturo, y luego este es el problema, sí, más neuronas perdidas. Bueno, la verdad que independientemente de estas cuestiones que me parecen estupendas, de que la justicia pueda actuar con absoluta libertad y que cualquier persona tiene que responder ante ella cuando
cuando un juez así lo dictamina o lo precisa. Yo creo que hay que decir una cosa, yo creo que la legislatura realmente, por el conjunto de cosas que están pasando, porque la mayoría parlamentaria, que siempre ha sido precaria, se está tambaleando día a día, ha colapsado. Es un gobierno que está enredado en cambalaches, compadreos, trapicheos, enjuagues, tejemanejes, cuyo resultado es un país paralizado y polarizado, sin dirección, un país a la deriva, a remolque de la incertidumbre, ¿no? Y un país que está paralizado es un país que es alérgico naturalmente a las reformas, y un país sin reformas es un país que va a perder el tren del futuro. Y aquí desde hace muchísimo tiempo verdaderamente que las reformas que se necesita o que necesitaría el país que no se hacen, y si se hace alguna es en el sentido contrario de lo que el país necesitaría, ¿no? Y un caso muy concreto de todo esto, que las cosas no van bien, es que la renta per cápita, la renta disponible de los ciudadanos está estancada desde el año 2007, ¿no? Hay una mayoría parlamentaria circunstancial y precaria que se basa en es una coalición de adhesiones negativas, es una coalición negativa, es decir, alérgica a la derecha, al derecho, a la Constitución y a España, ¿no? Y que se está deshaciendo día a día con los vetos cruzados, con sus contradicciones y antagonismos, especialmente visible en los bloques, ¿no? Es decir, Junts, Esquerra, PNV, Bildu, ¿no? Es decir, cuando se tratan materias como las que estamos viendo ahora mismo en paquetes fiscales o cuestiones energéticas, pues es muy difícil que poder juntar el agua y el aceite, ¿no? También hay un gran mosqueo, digamos, entre los partidos coaligados, porque parece que los votos de Junts, los 7 votos de Junts, que son los más disputados y los más difíciles de conseguir, ¿no? Aunque parece que el que le puede dar la puntilla definitiva a Sánchez en estos momentos es Pablo Iglesias con sus 2 diputados y Podemos, ¿no? Es decir, es un gobierno que está cercado por la corrupción, está cercado por la inacción, y ella es un gobierno, desde el punto de vista de la gestión, es un gobierno manirroto. Este gobierno, desde el 1918, ha propiciado desde 1918 un proceso de erosión democrática de una profundidad insondable, ¿no? Avance de las ilógicas confederales, que no es lógica, es ilógica, confederal, disgregadora, bueno, que me parece que todos estamos viendo en cada momento. Usaron la democracia en su vertiente electiva para llegar al poder y luego para destruirla desde dentro, que es un principio leninista. Hostilizan al Poder Judicial, desbalanceando la equidad constitucional de los 3 poderes, ¿no? Al final lo que están haciendo es desinstitucionalizar el país. Hay un sesgo autócrata en la gestión del presidente, sin proyecto y sin escrúpulos, un presidente mesiánico, y han politizado la justicia para conseguir la inmunidad política, ¿no? Obsesionado por el poder, con el poder simplemente como fin, ¿no? sin fundamento moral ni criterios éticos. Hicieron de la mentira el salvoconducto para obtener sus fines y proscribieron los consensos básicos para extremar la división cainita del país. Consiguieron la investidura a través de una amnistía que estuvo negada hasta el minuto final, ¿no? Y que fueron a negociar la investidura con un prófugo de la justicia y con un intermediario internacional. Establecieron un muro anticonstitucional, ese muro con un tiempo fuerte y quizá ya desmoronado, donde impedir que pasara la Constitución, recreándose, sin embargo, en las aspiraciones medievales de los independentistas, ¿no? Que afrentan tal, y desarticularon el procedimiento y las instituciones de control democrático, ¿no? Y bueno, podía seguir hablando de esto, pero ahí lo dejo. Es decir, que todo esto forma y todo esto ha colapsado ya y en fin, y yo creo que vamos a ver qué pasa en el Congreso del PSOE, porque a lo mejor resulta que hay algún tipo de sorpresa de última hora, pero me parece que la situación que llega a un momento que verdaderamente catatónico, ¿no? Desde luego que sí. Nos vamos a intentar establecer esa conexión con nuestro compañero Gabriel Serrano, que durante estos días, ya lo saben, ayer le podíamos tener en directo también aquí en este programa de Dando Caña. Está recorriendo todos los pueblos más devastados por la Dana. Ahora mismo está en Catarroja. Gaby, cuéntanos cuál es la situación en uno de estos municipios también más afectados por el paso de esa gota fría. Buenos días.
Muy buenos días, Salva. Como bien has mencionado, es uno de los municipios que donde la Dana ha dejado más estragos. Aquí la tónica que estamos viendo ahora es de trabajo, no hay nadie que descanse. Estamos viendo ahora, he contado como 13, 14 vehículos desde el ejército, bomberos y de diferentes partes de España, pero aún así, aunque estamos viendo estas imágenes, los voluntarios y los vecinos de la zona me están diciendo que aún así falta muchísima ayuda y no están dando abasto. Sobre todo son los vecinos de aquí de Catarroja los que se están movilizando. Y antes he preguntado a una de ellas, una vecina de aquí de la localidad, que si ellos estaban coordinados por el ejército, por los bomberos, que si le estaban dando instrucciones, y me ha dicho que no, que son ellos mismos los que le dan instrucciones a los miembros de emergencias para decir qué hacer y luego ellos ya toman el control y les ayudan con maquinaria. Es otro tema la maquinaria, que hace mucha, hay muy poca y no da abasto. Puede parecer que sí, estamos viendo vehículos del ejército, los bomberos, pero aún así falta muchísimo material, muchísimas manos y sobre todo gente que tome el control de esta situación. Estamos en una de las plazas que ahora mismo aquí vamos a ver cómo está un parque que está todo levantado, está lleno de barro y prácticamente está todo destrozado. Quiero decir que esto es un poco también las imágenes que estamos viendo estos dos días. Y además a las afueras del pueblo quiero mencionar que lo que hacen es cementerios de coches. Los coches que no se podían mover, que quedaron atrapados, que están destrozados, los apilaron todos, los suelen apilar en polígonos cercanos a los diferentes municipios para sacarlos de la zona y que se pueda trabajar con tranquilidad. Y Alba, yo quiero recalcar algo que yo me he dado cuenta hoy, es que las caras de tristeza de la gente, pues se puede ver, la gente que ha perdido todo, ha perdido sus casas, muchos han perdido familias, y quien no ha perdido familias conoce a alguien que la Dana se ha llevado por delante, pero aún así, quiero decir, con toda la gente que nos estamos cruzando, nos están regalando una sonrisa, nos preguntan qué tal, como si nos conociésemos, que lo que me refiero es que la gente está muy agradecida de que vengamos aquí tanto para darles voz, para dar visibilidad con imágenes, o gente voluntarios que vienen aquí desde sus casas, que dejan todo para ayudar. Y la verdad es que es algo que toca mucho, que tú puedes ver, evidentemente, la mirada dicen que no, que es un poco el reflejo, que la gente por dentro está destrozada, pero aún así sacan fuerzas para intentar sacar esto adelante, que es lo único que quieren, que es intentar reconstruir sus vidas, que es algo que evidentemente va a ser muy complicado. Gaby, tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir poniendo el foco en Valencia, en todos los pueblos, en Catarroja, en cualquiera de ellos, en un momento en el que además vemos que esta situación de recuperación va a seguir para largo, pero que sí que es cierto que hemos podido comprobar en muchos medios, en muchas televisiones, que ese foco se ha perdido quizás un poco en comparación con esas primeras jornadas de la tragedia. Ojalá pudiésemos haber estado desde el primer día. Y Gaby, sé que tenemos unos segundos de diferencia, de retraso entre lo que yo te digo y lo que tú escuchas, pero sí que me gustaría preguntarte, porque lo que estamos viendo, lo que tú eres nuestros ojos allí ahora mismo, pero lo que nos estás transmitiendo en imágenes es que hay una diferencia abismal entre esta imagen de las calles vacías en comparación con la de los primeros días, que las calles estaban llenas de gente y de voluntarios. Parecen como si Catarroja ahora mismo estuviera desierta. Sí, básicamente es como, esto parece como que el ejército ha tomado las calles, los bomberos han tomado las calles, y es una de las denuncias que sobre todo los vecinos nos están transmitiendo, es que necesitan muchísima ayuda y que ellos lo sabían, nos decían, somos conscientes de que ahora la gente se va a involucrar, evidentemente agradecidos porque están dejando sus trabajos, sus vidas para echarnos una mano, pero que esto no va a ser un proceso de un fin de semana, va a ser muchos meses para poder reconstruir todo lo que están haciendo. De hecho, en redes sociales se están movilizando mucho, tanto por WhatsApp, están creando muchísimos grupos que están haciendo llegar a diferentes comunidades de España para, por favor, pedir ayuda, aunque sea solo los fines de semana. Y luego también, algo que quiero recalcar, muchos aquí de Catarroja han perdido sus vehículos y desde Madrid diferentes asociaciones, como asociaciones de familias numerosas, por ejemplo, que es lo que nosotros hemos vivido en primera persona, están cediendo y contactando a gente que está aquí para cederles sus coches. De hecho, con una familia que hemos hablado antes, va a ir este fin de semana a Madrid a recoger su coche y traérselo aquí para poder un poco sobrevivir y seguir con su vida. Pero es verdad que es muy llamativo que ahora las calles están
más o menos vacías de voluntarios, y lo que ellos piden es, por favor, que siga viniendo gente, porque esto es llamativo, que no es algo de los valencianos, sino que esto es algo de toda España. Claro que sí, Gaby. Gracias por esta conexión, gracias por ese trabajo que estáis haciendo tanto Ángel como tú en estas últimas horas. En unos ratos, en unos minutos volvemos a hablar contigo. Gracias. Ignacio, que querías valorar también el asunto sobre el asunto de Begoña. Bueno, todos los días vemos nuevas noticias escandalosas que vienen a tapar las de los días anteriores, por muy escandalosas que también fueran. ¿Cuál es la posición de ventaja de Pedro Sánchez, que es presidente del Gobierno? Yo estoy convencido que su abogado le ha asesorado diciendo: quédate de presidente del Gobierno porque vas a tener muchísima más facilidad para afrontar todo el proceso desde esa posición. Y eso también es una vergüenza. Por eso se entiende perfectamente también ese interés manifiesto por parte del PSOE y en particular de Pedro Sánchez como secretario general por renovar el Consejo General del Poder Judicial a toda costa y repartírselo a partes iguales con el Partido Popular. Yo me imagino que el juez Peinado estará sufriendo muchísimas presiones, muchísimas. Y me parece que hay que quitarse el sombrero porque todavía hay jueces libres, independientes, que quieren fiscalizar las cosas de acuerdo con el sentido común y de acuerdo con la ley y el derecho. La situación de España es prácticamente insostenible, pero también hay salidas. Yo hace tiempo que no escucho al Partido Popular hablar de moción de censura. ¿Por qué no hablan con sus amigos de Junts? Bueno, siempre se han llevado tan bien, y que se plantee una moción de censura estableciendo un criterio que es: al día siguiente se convocan elecciones. Y se convocan elecciones. Y así, precisamente, Pedro Sánchez estará en otra situación. Podrá ser diputado, no lo sé, en las siguientes elecciones generales, si los españoles lo tienen a bien o a mal, en este sentido. Pero, hombre, yo creo que ahí podemos apuntar, porque todo esto es absolutamente escandaloso. No, yo creo que los españoles no tienen muy claro ya cuántos casos de corrupción tiene Pedro Sánchez alrededor, con su familia, su hermano, quizás su padre, su mujer. ¿No? Pero, claro, y todos son tramas. Su número 2, con Aldama. Bueno, en fin, es que todo esto es una verdadera locura, con dinero público, pagando, por ejemplo, a las empresas que hicieron el software. Luego, el abogado de Begoña también tiene una serie de contratos públicos que se le han asignado, se le han adjudicado. Es decir, todo parece un entramado muy potente. Pero yo es que creo que Pedro Sánchez dice: oye, yo tengo que sobrevivir siendo presidente de gobierno porque siempre voy a poder influir y encarar los procesos judiciales de una forma quizás más exitosa desde la presidencia del gobierno. Y esto hay que sacarlo también. Tengo una respuesta a lo que has preguntado, que por qué el PP no habla de moción de censura. A ver, si uno analiza la historia reciente del PP, que empezaría con Aznar, porque antes no era PP sino que era otra cosa, Aznar iba al ataque. O sea, Aznar, su objetivo era ganar y echar al señor González, que ahora muchos lo tienen como un ídolo y en aquel momento lo teníamos como un auténtico peligro nacional. De hecho, es el que empieza toda la historia y podíamos analizar cosa a cosa. Pero, en fin, sí que es verdad que comparado con lo que ha venido, pues es un señor con el cual puedes ir a tomar un café, ¿no? Pero después Rajoy y Feijóo creo que hacen escenifican un dicho que me parece que es gallego, que es aquello de que siéntate hasta ver el cadáver de tu amigo pasar. ¿Es gallego eso o es otra cosa? Sí, si es una frase gallega, no, creo que sí, que por ahí asienten. Vamos, lo que está claro es que el PP de Rajoy y Feijóo no es un PP que está al ataque, es un PP que está a la defensiva, sabiendo que el otro va a caer y cuando caiga ya resurgiré yo de donde sea. Si eso es gallego y tiene que ver con sus genes o con sus genes mentales, no lo sé. Es un desastre igual, porque con ese sistema lo único que heredas es un destrozo. Breve pausa de publicidad y a la vuelta seguimos hablando de este y de otros asuntos. Aquí les esperamos. Seguimos en Dando Caña, llegamos al ecuador de este programa. Vamos a continuar hablando durante unos minutos más en Página de Tribunales. Las últimas novedades acerca del caso Begoña Gómez las conocemos hoy gracias también al diario El Debate, que publica esa información sobre cómo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones adjudicó 2 contratos que suman más de 60 millones de euros a la compañía Minset, que fue la encargada de desarrollar ese software para la cátedra que dirigió durante
durante 4 años, la mujer del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid. Ya saben que el magistrado Juan Carlos Peinado, y así lo recuerda este Digital también, está investigando esas gestiones que llevó a cabo una asesora de Moncloa encargada de ayudar a la mujer de Sánchez en sus negocios universitarios. Por otro lado, El Confidencial recoge cómo esa pista con la asistenta de Begoña Gómez estaría apuntando directamente a Félix Bolaños y también al propio Óscar López por malversación. Mañana es jueves y es un día importante porque veremos declarar a Aldama, Víctor de Aldama, el considerado cabecilla de esta trama y también el nexo corruptor en todo este entramado. Como ya saben, el propio Aldama va a comparecer, va a declarar después de haberlo solicitado. ¿Por qué estaría solicitando el poder declarar ante el magistrado? Pues lo que se entiende es que podría cantar la traviata, tener bastante colaboración con la propia justicia, porque según se ha filtrado, estaría temiendo por su integridad física y así confiaría en que el juez le dejase en libertad. El juez Moreno le ha citado para mañana jueves, ha citado a Aldama justo después también de conocerse cómo el propio Aldama envió un mensaje de texto en el que decía a Ábalos que podría resolver todo esto en cuestión de unos segundos. Desde ese mismo mensaje de texto, José Luis Ábalos no volvió a aparecer en ningún medio de comunicación. Apenas unos minutos ha tardado el juez Ismael Moreno en dar respuesta a la defensa de Víctor de Aldama de citar al investigado en la trama Koldo para que declare de manera inmediata en la Audiencia Nacional. Lo hará de manera voluntaria, tal y como expresa su abogado en su plegaria, este próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. El giro del comisionista, que permanece en prisión provisional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas desde finales del mes de octubre por el caso de los hidrocarburos, mantiene ahora en alerta a todo el Ejecutivo de Sánchez, porque el principal cabecilla del caso amenaza con tirar de la manta y dar cuenta de nuevas informaciones sobre el exministro Ábalos, Koldo García y demás implicados en la trama de las mascarillas y que todavía no se conocen. En sus 2 anteriores citas con la justicia se ha acogido a su derecho a no declarar. Del mismo modo respondió también en la comisión del Parlamento Balear, que investigaba la compra de material sanitario por parte del gobierno de la entonces socialista Francina Armengol. Aldama, eso sí, solo va a responder a las preguntas que le formulen el juez, su abogado y también un fiscal. Y un interrogatorio en el que podría dar su versión de los hechos sobre los pagos de maletines o transferencias al asesor del exministro Ábalos, así como el pago de su chalet de Cádiz o el del alquiler de la vivienda de su pareja. E incluso podría aclarar también cuestiones relacionadas con el rescate de Air Europa o cómo se gestó la visita de la chavista Delcy Rodríguez. Pues desde luego mañana todas nuestras miradas estarán puestas en la Audiencia Nacional ante esa posibilidad que no sé si consideráis aquí en la mesa que puede ser tal, de que Aldama estaría dispuesto, Polonia, a tirar de la manta. Yo creo que sí que va a decir nombres y sí que va a dar datos, pero si Pedro Sánchez está en la cúspide de la pirámide, yo creo que se va a quedar en el tercer escalón, ¿no? Y que se va a guardar demasiada información todavía más sustanciosa para tener un as en la manga. Creo que lo que está buscando posiblemente sea solicitar algún tipo de libertad bajo fianza. Creo que está buscando también un acuerdo con la Fiscalía y creo que por eso va a dar determinados nombres, pero se va a guardar otros tantos, los más importantes, por si acaso. Al final lo que estamos viendo es que, aunque no vaya a la cúspide de la pirámide, que posiblemente esté involucrada, presuntamente, como decimos siempre, creo que cuando la cúspide de la pirámide todavía no está, pero están todos los escalones de abajo, es que al final la pirámide se tiene que caer por su propio peso. Entonces yo creo que dará nombres de personas ya muy cercanas, de personas del gobierno, no dará los nombres principales, pero al final, tirando del ovillo, es que va a tener que salir todo. Ya vemos que un ministro estaba imputado o prácticamente imputado, que se está investigando. Vemos que hay el nombre de personas muy cercanas al gobierno. Entonces vemos que es un gobierno totalmente corrupto. Y de ahí la importancia, por supuesto, de, como decía antes el compañero, de controlar a los jueces. Y de ahí la importancia de controlar al Tribunal Constitucional. Claro, en cuanto nosotros ponemos una querella, un recurso de amparo y nos llega al Tribunal Constitucional, automáticamente la inadmiten. Yo creo que ya tienen el corta y pega hecho y simplemente es pegar. No se ven indicios de criminalidad, claro. El señor Pumpido no ve indicios de criminalidad en ninguno de los que le han ayudado a estar ahí. Entonces, ese es el problema, que tenemos un Estado no solo corrupto, sino que está diseñado para tapar la corrupción.
Por eso es tan importante, como también decía, la labor del juez Peinado y de jueces que todavía afortunadamente hay independientes, pero que esto tiende a ser una excepción porque es fundamental para un gobierno corrupto controlar todas las instituciones. Arturo, Ignacio y luego Francas. Sí, recordemos que solamente es el caso de las mascarillas, esto está, es decir, por lo que la causa que tiene abierta en este momento, bueno, tiene varias causas abiertas, entre otras la de los hidrocarburos, que es un fraude multimillonario. Hay, en fin, yo he oído, y no me gusta hacerme eco de los rumores, pero que el sitio donde puede estar más seguro Aldama es en la cárcel, seguramente, ¿no? Porque creo que y no hablo de espías paraguayos, sino más bien de venezolanos, pues indudablemente que ha sido una persona que ha hecho muchísimos negocios con Venezuela, y ahí está el Decilgate, ¿no? Y otra serie de cosas, ¿no? Es decir, el otro día salía una operación de que había intermediado en una compra de oro del gobierno venezolano en Gambia, ¿no? Y que no sé qué, bueno, es un señor que ha tenido una relación muy directa con el gobierno de Maduro, y que indudablemente pues me imagino que estos estados totalitarios estarán bastante preocupados por lo que pueda decir. En cualquier caso, independientemente de las cosas que puede decir Aldama, que huele a pacto, pero no sabemos con qué dimensión, y que hay otras causas que también en las que debe ser juzgado, ¿no? y que están ahí, Air Europa, el tema del Cigate, y también las relaciones con Begoña, el tema del máster. Lo que sí quiero decir desde el punto de vista político es la corresponsabilidad del PNV, por ejemplo, del medieval, de la Baja Edad Media PNV en todo esto. Es decir, el PNV que apoyó la moción de censura contra Rajoy por una coletilla del juez Ricardo de Prada de corrupción en 2 ayuntamientos de Madrid, pues sin embargo en esto, que es una corrupción sistémica y de una envergadura y de una profundidad mucho mayor, está callado y sigue apoyando. Indudablemente también están gobernando juntos en el País Vasco. Y Junts, pues Junts es un partido que lo único que pretende es que le den la amnistía, o que se ejecute la amnistía al señor Puigdemont, pero me imagino que también tiene de cara a sus electores un mandato que no deberían tolerar cosas como estas. Es decir, la corrupción empieza a tener ya un grado de efervescencia, de dimensión, que indudablemente está abriendo una crisis política. Si a esto le sumamos que el gobierno no tiene mayoría, que el gobierno es incapaz de sacar ningún proyecto de ley y que no tiene además programa de gobierno, y que hay una inacción y una responsabilidad muy clara en el tema de la Dana, ¿no? Donde ha habido una abdicación por parte del gobierno central de sus responsabilidades en Valencia, pues yo no sé. Es decir, decía hace un momento Ignacio Oces la moción de censura, ¿no? Bueno, la moción de censura, que no sé si es lo que hay que hacer. Lo que sí creo que hay que hacer es algo. Es decir, porque lo que parece que está bastante claro, y yo con la gente que hablo en la calle me lo dice, es que la gente empieza a estar un poco preocupada por la falta bastante preocupada por la falta de reflejos del Partido Popular, es decir, los errores que está cometiendo. Indudablemente el asunto de la Dana pues le ha podido perjudicar, aunque tenga una responsabilidad política subsidiaria, pero le ha podido perjudicar. Pero claro, por ejemplo, pactar el Consejo de Radio y Televisión Española, donde que va a haber 4 del PP, que frente a 11 de las fuerzas de izquierdas y nacionalistas, etcétera, es decir, ¿para qué entras? Es decir, ¿para qué entras al pesebre? Es decir, ¿qué van a hacer 4 señores que lo único que van a tener es un sueldo magnífico de 100.000 euros y tal? ¿Qué consigues con esto? O sea, ¿para qué entras en una cosa que además es una indignidad haber cambiado una ley para hacerla ad hoc y que de alguna forma refleje o contenga tus intereses? ¿Para qué entras en este tipo de cosas? Entonces, moción de censura, no lo sé, pero es un momento preocupante. La encuesta del otro día de Telecinco pues muestra que hay un estancamiento, cuando no una bajada del Partido Popular y una subida de Vox, ¿no? Y entonces, que puede ser por muchas razones, ahí está el triunfo de Trump en América, no lo sé muy bien, pero indudablemente también está penalizando la gestión, quizá los errores del Partido Popular y la inacción también en muchos casos del Partido Popular, que le está perjudicando. Y creo que lo leal es decir ese tipo de cosas, porque luego pasa lo que pasa, y cuando pasa lo que pasa, que ya no tiene
remedio. Lo que hay que decir es que en este momento el PP está cometiendo muchos errores. Lo de Rivera, poner toda la carne en el asador con el tema este, para al final se ha llegado a la solución que sabíamos todos que se iba a producir, que eran los vetos cruzados, y o entramos todos o no entra ninguno, y al final, pues tal, pues, entonces, bueno, yo creo que se han dejado demasiadas plumas quizá en ese asunto, ¿no? Muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Vamos, yo sí que veo a Aldama más preocupado por su integridad física, Claro. Por las consecuencias que le pueda traer hablar, que la propia cárcel. Es decir, él tiene más miedo a la mafia que a la cárcel, la mafia con la que ha trabajado hasta ahora. Yo lo veo de forma clarísima esto. Vamos a ver a qué pacto han llegado y las consecuencias que tiene las declaraciones suyas mañana. Entrando en lo político. Claro, es que el presidente del Gobierno cuenta con el Tribunal Constitucional repartido con el Partido Popular, con la Fiscalía General del Estado y con el Consejo General del Poder Judicial, cuya presidenta es de la izquierda. Aquí han decidido, se han repartido también los cargos, como también se repartieron el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo no, pero sí los adjuntos, porque también a Gabilondo le nombró el Partido Popular con 3/5. Y ahora lo que ha sucedido con el asunto de Teresa Rivera, pues es parte más de la estafa constante y perpetua del Partido Popular. Porque sabíamos que esto era un paripé, un simple paripé, porque a pesar de que el Partido Popular español tenga 2 vicepresidentes en el Partido Popular Europeo, a Dolors y González Pons, pues no influye en nada, o si pueden influir, desde luego, otra vez han fracasado. El asunto de los medios de comunicación, que es importantísimo. También cuentan con el cuarto poder. No solamente Radio Televisión Española, sino la cantidad de publicidad institucional que constantemente están dando a los medios de comunicación afines al gobierno, por no hablar del caso del Grupo Prisa, que es palmario tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. La gran pregunta ¿es Feijóo la persona idónea para reparar todo lo que está sucediendo en España? Evidentemente no. Evidentemente no. Hay que hablar con determinación y claridad. Y eso solamente lo hace Santiago Abascal. Y por tanto es lógico y normal que las encuestas den ese impulso a Vox. Pero en las encuestas sigue ganando el PSOE, porque las hace Tezanos, que también es Bueno, otra institución son que está... unas encuestas. Nosotros Son las encuestas de la cocina nosotros del no nos país. creemos ninguna encuesta. Nosotros trabajamos todos los días por los españoles, pero bueno, también a veces tiene su reflejo, porque la tendencia alcista de Vox es evidente, es palmaria. Hombre, lo que está claro que moderación no es abdicación, o sea que aunque seas moderado, que tienes que seguir defendiendo tus principios, perdona. No, tranquilo, si son 4 cosas puntuales, porque habéis tocado tantos temas que menos mal que me ha apuntado. A ver, lo de tirar de la manta, históricamente en España no ha tirado de la manta ni su padre, con lo cual lo normal es que nadie tire de la manta. Pero, en fin, lo que puede ocurrir, o yo me imagino que puede ocurrir, es que enseñe la patita, ese señor mañana, y que enseñe la patita a 2 personas. Al juez por una parte y a los que están señalados, que no va a señalar, pero que saben que serían señalables, por otra. El que pague más se va a elevar el tema. Si paga más, o porque te pega más fuerte, o porque te da más prebendas, el de fuera se calla, y si no es el otro. Con lo cual la esperanza mía es muy pequeñita, porque Pedro Sánchez sabemos que es capaz de pagar con el dinero de todos lo que haga falta. Está claro. Me gustaría... Sí, perdón, pensaba que habías terminado. No, tengo 4 cosas, pero puedo quedarme allí, bueno, en cuanto a lo de Polonia, a lo que decías tú, Polonia, claro, que después Ignacio ha insistido, claro, el gran problema es que tiene el Tribunal Constitucional. Yo los jueces no creo que sean un problema, porque hoy por hoy, no se sabe por qué, pero hemos acertado, o ha acertado la vida en casi todos los jueces, los que están en el tema este, hasta de Prada creo que está actuando medio normal, con lo cual dices, caray, qué cosas están pasando, ¿no? Pero claro, cuando eso llega al Constitucional, ahí se va a acabar todo. Mi duda, porque claro, no olvidemos que tiene la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que no es manco, porque ya tiene 2 abogados más, además del que sea. Pero la pregunta que te dejo para más adelante es, si el Constitucional no admite a trámite una cosa, ¿puede elevarse a Europa o se queda paralizado allí? Eso es una pregunta. Cuando hablabais del PNV y Junts, a ver, el PNV y Junts, el único interés que tienen es el PNV en las industrias vascas y Junts las catalanas, con lo cual no os engañéis más.
si las cajas vascas o la economía catalana le dice no aguantamos más, mátalo, lo van a matar. Claro. Y si no dicen mátalo, dirán, oye, que vaya funcionando porque le vamos arrancando pelito a pelito de una zona que duele mucho, pero pelito a pelito duele menos, ¿no? Y por último, lo que decíais de Feijóo, de todo ese paquete. A ver, yo tengo claro que el PSOE, que Pedro Sánchez está en el borde de un precipicio. Tú has explicado antes de que la Dana te la imaginabas como unos tíos. La Dana política. Salió una viñeta que se veía todos los políticos en una mesa y el resto de gente hundiéndose. No, Sánchez está en el borde del precipicio desde hace tiempo, pero el que le tiene y con él arrastra al PSOE. Le defienden los que pueden, pero el que le tiene que empujar es Feijóo y no está ni se le espera porque está en otra historia. Entonces, si eso es una moción de censura o es una patada en el culo, no lo sé. Pero a mí lo único que me ha parecido interesante, lo último trimestre de la actuación política, es cuando en plena votación, cuando se pide que no se siga al pleno por el tema de la Dana, PP y Vox se levantan y dicen, con su pan se lo coman. Es lo único que me ha parecido interesante de todo lo que han hecho todos los partidos políticos el último trimestre en el Parlamento. Es decir, señores, váyanse a freír espárragos y a eso no juego. Que eso tiene sus inconvenientes, pero sería lo más claro. Pero para la memoria, se van y adiós muy buenos. Pero para la memoria histórica hay que recordar un tema, la moción de censura de Felipe a un presidente histórico como Suárez, que la perdió, pero sin embargo, que fue la antesala de la llegada al poder. Es decir, los que son detractores de la moción de censura tienen que pensar también en antecedentes históricos. Pero tú ves a Feijóo como Felipe González. No, pero te quiero decir que no se parecen en nada. Como dicen que las mociones de censura se hacen para ganarlas, pues no, a veces se hacen para perderlas. Se hacen para marcar territorio. Pero se dice. Vamos a tratar de seguir avanzando, a no ser que a Francas le haya quedado algo pendiente. Pues nos vamos a Zamora, porque el próximo día 25 de noviembre es el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Pues bien, con motivo de esa celebración, el Ayuntamiento de Zamora, en manos de Izquierda Unida, ha compartido un vídeo a través de las redes sociales en el que culpa directamente a todos los hombres. ¿Quién es quién? Te toca. ¿Ha violado? Sí. Si preguntas quién viola, agrede o acosa, ya sabes la respuesta, porque en el 99% de los casos es un hombre. No todos los hombres, pero siempre hombres. Concejalía de Igualdad, Ayuntamiento de Zamora. Otro ejemplo más de esa criminalización constante del hombre y asegurando que la mayoría de esas violaciones las cometen directamente ellos. Yo creo que nunca ha habido tanto machismo como ahora mismo. Quiero decir, claro, criminalizar al hombre crea un ambiente en el que parece que el hombre es el malo. Entonces, yo creo que nunca ha habido tantos machistas como ahora. No me parece que haya nada más machista que el Ministerio de Igualdad y no me parece que haya nada más machista que, por supuesto, el aborto y la ley del solo sí es sí. Entonces, ¿cómo sacan esta campaña si son ellos mismos los que han excarcelado a violadores y son ellos mismos los que han excarcelado a pederastas? Entonces, creo que no hay ninguna intención de proteger a las víctimas, creo que no hay ninguna intención de proteger a las mujeres, creo que lo único que buscan es, por supuesto, polarizar, creo que lo único que buscan es atacar a la familia y lo atacan a través del hombre y a través de la mujer, creando unas circunstancias que nunca antes ha habido. Yo nunca había sentido esta situación de que el hombre es peligroso. Sí, además yo creo que los más peligrosos ahora mismo están en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que esta polarización, esta culpabilización gratuita y absolutamente discriminatoria del hombre, creo que nos va a pasar factura, porque creo que en el fondo lo que buscan no es salvaguardar a las víctimas, que ya lo hemos visto, sino dividir a la familia sobre todo y estigmatizar a los hombres. Otra cosa también digo, es el hombre, pero ¿y si no se siente hombre? Porque ahora estamos en este tótum en el que tú te puedes sentir perro, te puedes sentir una botella de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo que el hombre? Si no habíamos dicho que había 200 géneros, ¿ahora a qué estamos? ¿Al todes o a lo que me siento por la mañana? Entonces me parece que es el absurdo y me parece que es el machismo. Ignacio. No, yo lo que veo es que esta guerra de sexos que intentan impulsar o que impulsa desde la izquierda está acogida, vamos, en fin, siempre, ¿no?, con pelos, ¿no? Es una barbaridad. O sea, esto me parece una verdadera locura, que es al final acusar siempre a los hombres. Que hay hombres malos, sin duda. Hay mujeres malas, sin duda. Es lógico. ¿Y de qué edades? Pues de todas las edades. Lo que pasa es que esto es con mucho descaro, porque estos son los que impulsan la inmigración ilegal, atrayendo a personas de culturas que denigran constantemente a la mujer, donde el abuso es norma. No se nos olvide que Pedro Sánchez fue a Mauritania
y en Mauritania el 70%, bueno, más precisamente para atraer inmigrantes, el 70% de las mujeres y niñas sufren mutilación genital. Y además este gobierno, que ha reducido las penas por violaciones y agresiones sexuales a 1.200 criminales y 120 personas que han sido escarceladas directamente por esa ley maldita del sí es sí, y que nosotros habíamos advertido desde el Congreso de los Diputados las consecuencias que tenía. Una locura, ¿verdad? Por ese otro A ver, no, muy rápido, pero es que esa división es de hombres y mujeres, de lo que quieras, de medio ambiente, no medio ambiente, de no sé qué, es lo que está vendiendo la izquierda desde hace tiempo. O sea, eso está claro que ahora mismo les va muy bien, porque a base de dividir, pues es una frase bastante antigua, que no sé de quién era, me da bastante igual, lo de divide y vencerás. Lo malo de eso no es que lo produzca la izquierda, es que cuando la derecha se lo come con patatas. Eso es lo malo. Bueno, el PP. Claro, y hay dos maneras de comérselo con patatas, que es aceptándolo. Por ejemplo, yo antes he dicho que el PP europeo se traga todo el mensaje de la izquierda con Borderline en la cabeza, con lo cual esto ya está asumido, y Agenda 2030, los mandamientos, eso es una manera. Y la otra es cuando no lo combate por complejo, que también ocurre. No fuera caso, claro, el único que lo ataca sin complejo sois vosotros. Y que directamente vais al tema. Y entonces, hasta la derecha os llama de todo. Dices, joder, pues eso es una manera de haberse pasado al postulado de la izquierda. Es decir, no tiene ningún sentido que aceptemos los postulados del contrario, o por omisión, o simplemente por integración. Con lo cual, pues en eso estamos bastante perdidos. Hay una ventaja, que como todo eso va contra la naturaleza, es decir, contra la realidad, acabará mal. Lo que pasa es que en medio camino acabaremos mal muchos. Ese es el problema. ¿Qué diferencia horaria hay entre España y Estados Unidos? 6 horas. Como 6 horas. Bueno, aunque haya 6 horas, es decir, lo que ha pasado en Estados Unidos al final llega también a España. Es decir, la cultura woke ha sido uno de los elementos decisivos de la victoria de Trump. Por supuesto que ha sido también las peores condiciones de vida. Es decir, no iba mal la macroeconomía, pero sin embargo la microeconomía estaba muy afectada por la inflación y por el coste de la vivienda. Pero la gente está harta ya de todo este tipo de cosas. Es que llega un momento, es que te planteas, es decir, qué tipo de sociedad queremos para nuestros hijos, y que poco a poco el movimiento woke en Europa y en Estados Unidos anteriormente, pues se iba imponiendo con cosas cada vez más raras y más extravagantes. Sí, pero entonces yo creo que ha habido... Feijóo dijo que votaría Kamala Harris, ¿eh? Ya, bueno, ya. Eso es lo que he intentado explicar yo. O sea, Feijóo, que es en teoría el que tendría que defender los no woke, votaría a la super woke. Que no hubiese votado ninguno, chaval, pero ¿te aclaras en algo? ¿Qué tal? Pero no, totalmente. Entonces la gente está harta de las cosas raras, y yo creo que sí que hay contra el carácter totalitario de la cultura woke, con tribunales populares en las redes sociales y linchamiento, etcétera. Y yo creo que la gente está harta de este tipo de cultura que lo único que está haciendo es meter a sus hijos ideas raras que al final pues se convierten en dramas humanas, y con unos grandes culpables que son los responsables políticos, ¿no? Eso, Arturo, lo que acabas de decir me parece importantísimo, porque es precisamente la izquierda la que ha introducido la ideología trans en las escuelas y a los más pequeños con educación sexual. Y luego el cartel ese infame que vimos en Almería, también impulsando a las relaciones sexuales con niños. Dice, si dice no, es violación. Hombre, claro, y si dice sí, pero si es un niño. Pero es que los teóricos izquierdistas, los ideólogos de la izquierda, del mayo del 68, Simone de Beauvoir, Foucault, Sartre, toda esta gente son los que impulsan toda esta basura. Pero incluso el sexo con niños. ¿Pero qué locura es esta? Y a los niños pequeños dándoles educación sexual. El otro día, en una comisión, toda la izquierda hablaba que estaba a favor de educación sexual para niños. ¿Pero qué niños? ¿De niños de 4 años? Sí, de verdad. Rasca la biografía de esta gente y verás que hay pediatría desde casi todos los intelectuales. Eso no es de izquierdas franceses han vivido a base de abusar de niños / niñas. Pero es que eso que dices tú no es educación sexual, eso es adoctrinamiento. Nosotros es que nos encontramos con el caso... Sí, aparte de que son unos guarros y unos pervertidos. Pero nosotros nos encontramos, estuvimos defendiendo un caso de un profesor de biología, que por decir que depende de cómo se junten los cromosomas XX o XY, naces hombre o naces mujer, y es que es lo que hay, le suspendieron de empleo y sueldo y le echaron del colegio, el profesor de biología. Entonces es que, claro, tratan de imponer, porque como no hay razón alguna que explique ese absurdo, te lo tratan de imponer. Por supuesto que toda esta hipersexualización, todo este adoctrinamiento a los niños
tiene el objetivo de la pederastia. De ahí las declaraciones de la señora Montero de los niños que tengan relaciones sexuales consentidas, cuando el consentimiento de un niño es inválido por definición, porque es pequeño y porque no tiene el razonamiento y porque está sujeto a manipulación. Entonces, de ahí las declaraciones de la señora Montero, de ahí el cartel de Almería, como bien decías, de ahí el carnaval pederasta de Torrevieja, de ahí también la señora que decía que los hijos no son de los padres. Entonces, nos encontramos efectivamente con que el último objetivo es la legalización de la pederastia, también la ley del solo sí es sí, con la cláusula Romeo y Julieta también, que lo que se ha puesto en España no está contemplado en ningún país del mundo. Este es el último objetivo. Parte, como bien decías también, de que como la lucha de clases no ha tenido futuro, pues se han reinventado en la lucha de sexos. Entonces, enfrentamos a unos a otros, a los niños les cosificamos y, por supuesto, al final son las teorías prácticamente del Marqués de Sade, que acabarían en el incesto prácticamente. De Gramsci pasando por... Francas, fundamentalmente. por cierto, por si a alguien le quedaba dudas, Detenido. Lo que decías antes de ese refrán, no es gallego, me dice un espectador que es árabe y que otros le atribuyen su origen al chino, pero que nunca fue gallego, Vale, así que vale, pues lo siento. es árabe. En fin, son las 13:27 y quiero contarles todavía más asuntos antes de irnos a la última pausa de publicidad del día de hoy. En La Gaceta leíamos durante estos días cómo había sido detenido un hombre marroquí en Mallorca por hacerse el dormido de atención para luego intentar agredir sexualmente a 2 pasajeras. Y van a ver lo que han propuesto en Alemania. Un vagón única y exclusivamente para mujeres. Los verdes alemanes se dan de bruces con la realidad de sus políticas. La metamorfosis de los ecologistas ha llegado a tal punto que ahora tienen que reconocer hechos que hasta hace poco eran un tema de ultraderecha. Lo cuenta La Gaceta. Piden vagones solo para mujeres por la cantidad de delitos sexuales registrados. Por ejemplo, la mitad de ellos en Renania del Norte-Westfalia fueron perpetrados por inmigrantes. Según cifras policiales recientes, además, en Berlín se registran más de una agresión de este tipo al día. Lo cierto es que solo en el primer semestre de 2024 la Policía Federal tuvo conocimiento de más de 13.000 delitos violentos en estaciones de tren de todo el país. Por ello, ante la evidencia de un deterioro notable en la seguridad en el transporte público, se plantea una especie de burbuja en forma de vagón exclusivo para las mujeres, como hemos visto ya en países como Japón, India e Indonesia. La cuestión ahora es ver si contar con ellos solo en hora punta o a lo largo de toda la jornada. La principal crítica a la medida, claro, viene de aquellos que la ven únicamente como un parche para evitar abrir un debate a gran escala. Y es que el cambio de postura migratorio de los verdes, aunque tibio, ya nos daba hace meses pistas sobre eso de que la bienvenida con los brazos abiertos a los inmigrantes tenía los días contados. Durante el pasado verano incluso se decidió restringir el uso de cuchillos en público ante el aumento de delitos con arma blanca. Hablamos de casi 9.000 en 2023. Esto provocó que las autoridades echasen mano de absurdas ocurrencias para afrontar el problema. Un sindicato policial propuso, por ejemplo, cambiar cuchillos por suscripciones de Netflix. Alemania, en su conjunto, ya presentó su estrategia contra la inmigración. Una estrategia que consiste en hacer el país menos atractivo para los refugiados, por ejemplo, eliminando las ayudas en metálico. Sin embargo, en el día a día y para los que ya están en territorio europeo parece que hay un trato especial. De hecho, hay una reciente directriz por la que se permite al personal ferroviario no pedir ni siquiera los billetes a las personas que aparenten ser extranjeras para evitar la confrontación directa. El cambio de opinión de los verdes sorprende, igual que lo hizo el de los socialdemócratas. Ahora queda ver si esta sucesión de parches tiene su efecto en los resultados de las próximas elecciones del mes de febrero. Paula Cruzado, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues encantada de estar aquí contigo y contar a todos nuestros socios, a toda la gente que nos está viendo, las actividades que tenemos preparadas para ellos. Sí, porque antes de que llegue la Navidad tenemos muchas actividades. Hemos apretado la agenda, la verdad. Pero bueno, este jueves, día 21 a las 7 de la tarde, va a estar con nosotros la arquitecta Carmen Espejel para hablarnos de la figura de la mujer en la arquitectura, que la verdad es que, bueno, mucho se habla de ellas, pero poco hemos hecho enfocado a ellas. Y con Carmen la verdad es que nos hace muchísima ilusión porque está en activo, nos va a contar todos los edificios y todas las, bueno, en lo que ha participado, y nos hace muchísima ilusión porque es dentro del ciclo de cómo mirar la arquitectura. Es completamente gratuito, es decir, que vienen muchísimos
muchísimos estudiantes a ver a estos grandes arquitectos y aprovechan porque aprender, que es de lo que se trata en el Club de Amigos. El próximo martes 26 a las 7 de la tarde contamos con dos grandes expertos en el Valle de los Caídos, que va a ser Pablo Linares y Luis Felipe Utrera Molina. Van a hablar sobre la desconocida por muchos historia del Valle de los Caídos. Hemos hablado, Alba, muchísimo sobre el Valle. Hemos ido en varias ocasiones, pero cada vez que hablamos algo nuevo aprendemos, así que nosotros seguimos en esa línea, aprendiendo sobre el Valle de los Caídos y sobre todo defendiéndolo mucho, que el futuro es incierto, pero ahí estará el Club de Amigos para saberlo. Como he dicho, es el martes 26 a las 7 de la tarde. Y cerramos el mes de noviembre en Murcia. Nos vamos a Debates en Libertad, que nos hace mucha ilusión ir allí porque tenemos mucha gente que nos sigue y nos quiere. Estará con nosotros José Ángel Antelo, Javier Borrego, don Julio Ariza, don Luis del Pino, y hablaremos sobre todo en libertad, porque lo que nos hemos encontrado es que la gente, cuando se apuntan a estas actividades, nos dicen: ay, pero voy a hablar tranquilo, puedo hablar y contar lo que quiera, porque ya con los amigos de toda la vida no pueden, porque hay gente que va más para un lado, siempre al final acaba la conversación en política, que es lo que al final pues no queremos. Pues aquí en el Club de Amigos tienen esa libertad, tienen ese grupo de amigos para que no se sienten solos, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Es un formato que comienza con un debate, con un foro de preguntas para que la gente hable, exponga, sobre todo contaremos y hablaremos de la situación de España y de Murcia en concreto, y luego pasaremos a cenar, a picotear algo y disfrutar entre amigos. Y estamos terminando el año. Es importante que tengan en cuenta lo de las donaciones, porque si ya lo hacemos el día 1, ya hasta un año después ya no lo vemos. Es importantísimo, Alba. Yo voy viniendo y me voy colando en los programas para informarles a todas aquellas personas que son socias y a los que no son socios, que son esos que se van quedando un poco más atrás, se lo van pensando más remolones, pues animarles a que nos ayuden, a que este medio de comunicación siga hacia adelante. Y lo pueden hacer de dos formas. Una es de la cuota de socio, que cada uno elige la cuota en función de lo que su economía le permita o de lo que estime oportuno, y luego está la gente que hace donaciones, que las hace de forma esporádica y sin ningún tipo de periodicidad. Pero a todos ellos, tanto a los que son socios como a los que hacen una cuota, se pueden desgravar, porque entra dentro de una donación, porque el Club de Amigos pertenece a la Fundación Periodismo y Libertad, y con ellos tienen pues la ventaja de que se pueden desgravar hasta el 80% de los primeros 250 euros que aporten. Es decir, que se le quedaría una cuota o una donación anual de 50 euros. Entonces, la verdad es que pues eso nos ayuda muchísimo. Hay socios que tienen una cuota inferior, que no llegan a esos 250 euros y están haciendo la donación puntual extra para poderse acoger a esta desgravación. Así que estamos felices de que la gente nos ayude. Nosotros en el Club de Amigos decimos que granito se hace granero y ayuda al compañero. Así que desde aquí animo al que esté así un poco más remolón, que se lo está pensando, que no se lo piense mucho, porque tiene hasta el 31 de diciembre. El que nos ayude y quiere pues cogerse a esta desgravación, que nos llame y que se informe de cómo lo puede hacer. Y nada, que aquí estamos para decirlo, lo que todos los medios no dicen, Alba. Entonces también os tengo que dar las gracias a vosotros, a todos los que hacéis posible este medio de comunicación, estos programas, estas tertulias, porque esto es un agradecimiento mutuo. Sin vosotros, nosotros no podemos seguir al frente del Club de Amigos. Así que gracias a todos aquellos que nos siguen, que por favor que nos ayuden a hacer este sueño realidad, porque yo siempre lo digo, esto es un sueño, así que nos ayuden a ello. Y también me comentabas antes de entrar en directo, Paula, que querías trasladar hoy un agradecimiento especial, ¿no? Un agradecimiento especial total. Hablábamos, esto es un nivel superior de que nosotros nos estamos encontrando con gente que nos está incluyendo dentro de sus testamentarías, dentro de sus legados, que quieren que nosotros sigamos siendo su voz cuando ellos no estén, y eso, Alba, es un nivel máximo, o sea, es algo que es una responsabilidad que nos dejan a la Fundación y al Club de Amigos y a este medio de comunicación, a que sigamos defendiendo su voz cuando ellos no estén. Eso es algo muy importante, súper bonito, decirle a la gente que gracias, que muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos han incluido, a aquellas personas que se acaban de enterar que esta posibilidad existe, que es otra forma de ayudar a este medio de comunicación y a la Fundación, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros les informamos
hagamos de todo, que de verdad que es algo muy bonito el hecho de poder ayudar y poder seguir ahí diciendo lo que otros medios de comunicación no dicen. Pues que llamen para informarse, Paula. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti pronto. siempre. 91 616 24 64, se lo repito, 91 616 24 64. Volvemos a irnos en directo hasta la Comunidad Valenciana con nuestro compañero Gabriel Serrano, porque Gaby también ha podido estar comprobando de primera mano cómo siguen a día de hoy muchos de esos aparcamientos, muchos garajes, algunos de ellos ya les adelanto que son un verdadero cementerio de coches. Nos encontramos en uno de los parkings de Catarroja y, como podemos observar, aún queda mucho trabajo por hacer. Estamos en la primera planta, donde había cerca de 20 coches, y aún en la -1 quedan 13, y estamos viendo cómo sobre todo los voluntarios, con ayuda de los bomberos y de la UME, están intentando achicar el agua e intentar sacar los vehículos que aún quedan. Estamos con algunos vecinos de la zona, estamos con Marga, que es vecina de la propia finca. Marga, ¿cómo se estáis gestionando? ¿Cómo ha sido todo el proceso de meteros en este parking, intentar achicar agua y sacar coches? Mira, ha sido una organización que hemos hecho por un WhatsApp de vecinos. Empezamos desde el primer momento, gracias tanto al presidente como a la presidenta, a moverlo todo. Y bueno, luego hemos quedado estancados, hemos pedido voluntarios a base de moverse, de contactos de aquí y de allá, porque si no, aquí en este parking todavía estaba lleno de coches, no habría ninguno fuera. Gracias a voluntarios que han venido, tanto de León, de Segovia, de Madrid, de Murcia, si no, aquí estamos parados. Los bomberos están saturados, UME está saturada, no hay maquinaria, por favor. Al principio venían agricultores con sus tractores, ahora no hay, no tenemos maquinaria, hay que hacerlo todo a mano. No hay contenedores, estamos en Catarroja, concretamente en la calle Asturias, no hay contenedores para sacar lodo. O máquinas para quitarlo. O sea que para quitarlo, imaginaros, hay aquí ahora mismo 40 personas y no tenemos contenedores para sacar el lodo. Entonces, a ver si por lo menos esto empieza a tener algo. Sí es cierto que hay fincas alrededor, que aparte de que están apuntaladas, siguen teniendo agua, están inundados de agua y de coches, están sin sacar. Y aquí, ¿por qué estamos moviéndonos? Si no, esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Me está diciendo, Marga, que no hay nadie que tome el mando de esto, que simplemente son los propios voluntarios que están pidiendo, los voluntarios, los vecinos de la zona, maquinaria, efectivos de emergencias, bomberos, para que os ayuden. Sí. Bomberos, gente que viene de fuera, que es que ni son de Valencia. Entonces, por favor, que empiece a haber un poco de movimiento, porque las fincas, pienso yo, no lo sé. Sí, de momento nos han dicho que la finca es segura, que podemos sacar el lodo, pero imagínate que este sótano estuviera hasta arriba de agua, esto tarde o temprano va a ceder. Y 2 semanas, vamos, 3 semanas. 2 semanas, que llevamos ya 21 días o 22, no sé cuántos llevamos. Y si no nos movemos los vecinos, pues nada, aquí seguiremos. Pues muchas gracias, Marga, y muchas gracias a todos los vecinos, que ellos mismos son los que se están organizando y movilizando por la ayuda solidaria de mucha gente que está viniendo aquí a Catarroja a ayudar, y me están diciendo que les faltan aún muchos voluntarios durante varias semanas, porque sí que ha caído un poco la llegada de estas personas para ayudar. Desde aquí, desde el parking de Catarroja, es una de las realidades que aún queda mucho trabajo que hacer. Queda mucho trabajo por hacer, como bien dice nuestro compañero Gaby. Es importante que sigamos poniendo el foco en todos esos pueblos que a día de hoy, que en las próximas semanas van a seguir necesitando que les echemos una mano. La magistral música clásica tiene el poder de conmover y enriquecer de manera única a personas de todas las edades y orígenes. La segunda temporada de conciertos 2024-2025 de Beethoven Universal tiene como objetivo acercar a todo el mundo la belleza y la emoción que transmite la gran música clásica. Para ello, Beethoven Universal, con Ramón Torrelledo como director musical y artístico, va a ofrecer 6 sesiones en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, 5 conciertos en su sala sinfónica, sábados matinales del Auditorio Nacional y uno más, el concierto de Navidad en su sala de cámara. Todos los conciertos van a estar protagonizados además por destacados intérpretes que gozan de gran prestigio y admiración, y también por nuevos talentos de la música ya reconocidos. Esto último forma parte de esa misión de
de Beethoven universal, aportar lo máximo posible al desarrollo artístico y profesional de los nuevos talentos de la música. Precisamente hoy nos acompaña en esta mesa. Ramón, muy buenas tardes. Un placer. Encantados de verte de nuevo. Joder, encantado. Bueno, importantes citas por delante. Sí, ni más ni menos. La primera el día 30 de noviembre. Es que es una pasada de concierto. Es que, claro, estabas intentando buscar las palabras. Claro, es que es complicado, pero no por la palabra en sí, sino... mira, cuando participan gente que está lleno de laureles por todos los lados, premios nacionales, internacionales, todo eso está muy bien, pero es que van a hacer, por ejemplo, un concierto número 1 para piano y orquesta de Tchaikovsky, como difícilmente nadie lo haya podido escuchar. Es gente que es sabia nueva, es gente que cada interpretación es vibrante, dan la vida, tienen unas ganas de comerse el mundo total, es gente apasionada, es gente que está esperando ahí en la puerta de entrada como Dionisios. Dionisios le rescataron de la tripa de su mamá Zeus y lo rescató antes de tiempo, entonces dicen de Dionisios que nació 2 veces. Entonces estos han nacido una vez con premios aquí y allá y el próximo día 30 de noviembre van a nacer la segunda vez. El mundo les necesita y van a ser los protagonistas de los escenarios de todo el mundo. Seguro, David Krikuli, un georgiano, ya adelanto el nombre, que sorprender va a ser poco. Un armenio, Emin Kevorkian, impresionante, y un español, por cierto, Matteo Giuliani. Vamos a hacer la 7ª de Beethoven, la sinfonía más humorística, una de las grandes joyas, obras de la humanidad. No puede haber ninguna persona que se vaya de esta tierra sin escuchar la 7ª de Beethoven. Y el día 30 de noviembre, pues ahí estaremos. Nos quedan a 7.900 millones de personas de escuchar la 7ª sinfonía de Beethoven. O sea, fíjate la misión, en eso estamos, porque son más de 7.900 millones de personas las que nunca han acudido a una sala de conciertos y toda la misión que hay que desarrollar. Y para eso es este proyecto Beethoven Universal. Es una cifra abrumadora, ¿eh? Es una cifra abrumadora. Es que, claro, la comida rápida es lo que tiene. Es lo que tiene. Las grandes colas y la gran industria de la alimentación está en la comida rápida. Y en la música también, en el arte también, está en el arte rápido, en la comida rápida y todo este tipo de cosas. Y nosotros no podemos dejar de que la persona que le gusta el reggaetón es un potencial de Beethoven, pero no le quepa la menor duda. Lo que pasa es que la pereza, los estados de confort son muy malos para el ser humano, para la vida, para las empresas. No se puede estar en estados de confort. Y a la menor te meten la cuña y te quedas ahí porque se está muy bien con pantuflas, ¿me entiendes? Viendo la televisión, se está ahí muy bien. Y no hay que estar todo el día luchando y esta es la esperanza que tengo en lograr 7.900 millones. Empezamos el 30 de noviembre. Que no quedan muchas entradas para ese día. Pues no. Pues no. Y que sepan que va a ser una de las grandes experiencias de la vida de las personas que vayan a ese concierto. Y después Navidad. Y después Navidad, el 21 de diciembre también, otro concierto precioso, todo lleno de... Es que no me gusta mucho ya utilizar la palabra joven, por supuesto, y talento tampoco. Porque es que, no sé por qué, pero está escorado en esa zona en la que significa o viene a decir que es gente que le falta por llegar. ¿Cómo le falta por llegar? O sea, a Beethoven o a Mozart le faltaba por llegar, con 15 años le faltaba por llegar. O al Barcelona Club de Fútbol le falta por llegar, con 16 años. Qué gran historia nos hemos creado los mayores, qué grandes historias, qué falacias. No, cuando la cosa está de una empresa, cuando las personas están bien dirigidas, y saben hacer las cosas, bueno, con toda esa pasión que tienen, toda esa energía, esa carga energética, se comen el mundo, se comen el mundo. Lo que pasa es que nosotros nos creamos esa cosa diciendo que no hay que esperar, las carreras son... ¿Por qué la carrera de ingeniería son 5 o 6 años y la de música son 22? ¿Por qué? ¿Quién ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? Ahora, eso sí, el que termina 6 años de ingeniería, ese ya está preparado.
y el que lleva 20 años de carrera de música es joven, es joven. Con lo cual, dicho todo esto, el día 30 de noviembre comenzamos algo maravilloso. Y ojo, y en febrero tenemos el Requiem de Mozart, y tenemos la Obertura 1812 y la Patética de Tchaikovsky en mayo, etcétera, etcétera. Estamos llenos de música por todos lados. Que se vayan informando, primero ese concierto del día 30, para el que ya, repito, no quedan entradas, que luego la gente llega tarde siempre. Y también hay una posibilidad, Ramón, que se informen de adquirir ese abono para toda la temporada. Es verdad. Sí, bueno, el que prefiera, todo está en el Corte Inglés, en la venta de entradas, y puede comprar entrada individual o abono. Lo que sí les pido es que compren el abono, pero si no compran el abono, que compren la entrada el día 30 de noviembre, porque estoy seguro que después del día 30 de noviembre va a ir a todos. Ojalá que sea así. Ramón, muchísimas gracias. Un placer. Un placer, como siempre. Últimos minutos. Una cuestión, se la adelantaba al inicio de este programa. Los agricultores, enfado tremendo ante los acuerdos de Mercosur. Este es el momento en el que unos agricultores franceses vacían las cubas de 2 camiones españoles llenos de vino. 50.000 litros de vino por cada camión, dejando un total de 100.000 litros derramados en la calzada procedentes de Campo de Criptana, Ciudad Real. Ha ocurrido en la autopista A9, a la altura de la Junquera, donde un centenar de agricultores franceses, convocados por el sindicato Coordinación Rural, tiene bloqueado desde ayer la entrada de camiones desde España. El motivo, protestar por el acuerdo en la Unión Europea y Mercosur, el llamado Mercado Común del Sur. Aseguran que con este pacto la importación de vino español al precio que se hace baja los costes que se les paga a los agricultores franceses y de esta forma ellos no pueden rentabilizar su trabajo. Queremos una vez más que se escuche el enfado y la desesperación de los agricultores. Necesitamos ayudas urgentes para salvar a nuestros agricultores. Así está la frontera. Una enorme fila de camiones y tractores bloquean el gran peaje del Ebulú. Los vehículos, coches particulares y camiones pueden circular sin ningún problema por la autopista en el sentido Francia-España. Es la entrada a Francia donde está la problemática. Para hacer presión a Bruselas, el gobierno francés ha anunciado la propuesta de organizar un debate con votación para intentar tumbar este pacto. Bueno, pues recojamos desde donde estábamos ayer. Ayer había ciertas dudas sobre si efectivamente Ucrania había lanzado ese ataque con Rusia por parte, o mejor dicho, recurriendo a misiles estadounidenses. Bien, pues ya es una confirmación, lo han confirmado tanto las autoridades rusas como las autoridades ucranianas y estadounidenses. Y por si había dudas, Volodymyr Zelensky ha querido dejarlo bien clarito. Ucrania tiene capacidades de largo alcance. Tiene drones de largo alcance de su propia producción. Tenemos Neptunes largos. Ahora tenemos ATACMS y los utilizaremos todos. Y esos últimos misiles, los ATACMS, son los que ha enviado Estados Unidos y son unos misiles que, según el presidente de Ucrania, van a utilizar todos y cada uno de ellos. Bien, la tensión que se ha generado por todo esto ha provocado una serie de movimientos, entre ellos el que están a punto de ver, el cierre de la embajada de los Estados Unidos. Se hablaba de que iba a haber un ataque aéreo en el día de hoy y que por precaución se iba a cerrar la embajada y que se recomendaba a los ciudadanos estadounidenses que se preparasen para refugiarse si el evento se acababa dando. Hace poquito menos de una hora, unos 40 minutos, han comenzado a sonar las sirenas en Kiev. Pero la cosa parece que no va más porque la embajada española, que había cerrado a comienzos de esta mañana, acaba justo de reabrir. Así que de momento parece que la cosa no va más. Y ante todo esto, ¿qué está haciendo el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Joe Biden? Pues lo que están a punto de ver, porque en sus últimos días, a 2 meses de que el puesto llegue a Donald Trump, Biden ha aceptado entregar minas antipersona a Ucrania. Esto tiene cierta controversia porque lo que están diciendo los críticos es que esto puede ser un peligro para los ciudadanos dentro de Ucrania, pero es verdad que Rusia también las ha utilizado desde el comienzo de la guerra. Biden, ¿qué nos dice Biden? Pues lo cierto es que no nos dice nada, para desesperación de esta periodista.
A ver, no nos ponen el trabajo fácil, entonces yo entiendo que hasta cierto punto No, hay si aquí nos pasa desesperación. un poco lo mismo. Claro, pues ahora mismo entonces la situación está ahí. Viendo la última hora, de momento parece que no hay ningún tipo de ataque, al menos aéreo, pero es verdad que hay fuentes que dicen que la CIA ha asegurado que esta alerta va a durar 48 horas, así que estaremos pendientes de la última hora. Nos lo estarás contando esta noche en Dos Continentes. No sé si alguien quiere hacer en este último minuto que nos queda alguna reflexión sobre ello. No sé si Ignacio quería valorar sobre el tema de los agricultores, que se nos ha quedado ahí pendiente. Un minuto. Sí, puede ser, sí, porque es normal que los agricultores y ganaderos españoles estén muy preocupados por el acuerdo con Mercosur, porque les puede asfixiar más. Yo creo que puede ser letal para el sector agrario, para el sector ganadero, que ya está demasiado asfixiado porque no hay rentabilidad en las producciones españolas y ya estamos importando alimentos y productos de Sudáfrica, de Marruecos, que además regamos precisamente a Marruecos con una cantidad de dinero público inasumible y que es una verdadera barbaridad. Entonces sí que quiero hacer esa reflexión, porque siempre paga el pato el sector primario. Luego los políticos se les llena la boca, me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista, en las campañas europeas, pero en las campañas europeas es una cosa y luego la realidad es otra. Y ahora sí, no hay tiempo para más. Gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nosotros nos despedimos, ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales y esta tarde la redacción abierta con Xavier Cajo. Les espero aquí mañana, como siempre, puntual a las 12. Que tengan un buen día y que descansen. Hasta mañana. Adiós.